Hoy vamos a acabar de ver el capítulo 2 a partir del verso que lleva el número 24, donde lo dejamos para comenzar hoy en el versículo 24 del capítulo 2 del libro de Daniel, del profeta Daniel. Dice así la palabra de Dios. Después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey, y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey, y le dijo: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, el cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte, que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte, como hierro, y como el hierro desmenuza, y rompe todas las cosas. Desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte del barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia, y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey, y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia
a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a pedirle que Él nos hable por medio de ella. Vamos a orar. Oh Dios, tú conoces todas las cosas. Tu sabiduría, Señor, es infinita y eterna. Tus pensamientos son mayores, Señor, más grandes que nada de lo que podamos imaginar o intuir. ¿Quién podrá entrar en tu mente y en tu razón, Señor? Por eso te alabamos porque, Señor, a ti te ha placido revelarnos, Señor, tu sabiduría. Y lo has querido hacer, Señor, por medio de profetas, de siervos tuyos, que nos muestran, Señor, los pensamientos de nuestro corazón y la realidad de lo que ha de venir. Pero sobre todo nos revelan quién eres tú. Señor, te queremos pedir que tú nos muestres quién tú eres, tal y como lo has hecho en Cristo Jesús. Que nos hables de ese reino, de lo que significa para nosotros, Señor, y que podamos así, rendidos ante Él, servirle y reconocer que no hay otro Señor, que no hay otro que gobierne y reine por los siglos de los siglos que tu Hijo Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Por muy grande que llegue a ser nadie en este mundo, se dice que incluso los más grandes tienen las mayores debilidades. Es conocido como los hombres más poderosos de la tierra han sido también personas de grandes flaquezas, con muchas miserias, igual que mucho poder y gloria. De tal forma que la visión que acabamos de leer de Daniel ha dado en la expresión de esa imagen que recibió Nabucodonosor como un refrán, un proverbio, una frase que existe casi en todos los idiomas, ¿no? Que es que los ídolos tienen pies de barro. Esta expresión, que aparece en muchas lenguas, quiere hacer referencia a que no hay persona, por muy grande que sea, que no tenga también grandes debilidades. El gran problema de esto es que no es lo que la visión nos enseña de Daniel. En la visión que Nabucodonosor recibe de Dios, no es la flaqueza, si os fijáis, del barro mezclado con hierro de sus pies el que provoca su caída. Lo que la visión revela de Dios a Nabucodonosor es que habrá una piedra que venga contra esos pies y los destruya, así como el resto del cuerpo de ese ídolo. Por lo tanto, el mensaje que tengo el privilegio de anunciaros en esta mañana es que no son nuestras debilidades las que nos hundirán, ni las circunstancias o condiciones en las que estamos, sino que dependemos del único Dios. Porque esa piedra que Él ha levantado desde la eternidad como una roca que permanece, es a la cual le debemos nuestra vida. Él es el que levanta y el que derrumba. Él es el que da y el que quita. Es, por lo tanto, en Él el único que podemos confiar. Y por eso, la gran lección que sobresale sobre todas las cosas de esta visión que recibe Nabucodonosor y que es revelada a Daniel, es que todo lo que podemos disfrutar en este mundo viene de las manos de Dios. Toda posición, todo reconocimiento, todo don o capacidad, nada hay que sea nuestro, sino que viene de ese Dios. Y qué fácilmente lo olvidamos. Las personas se muestran orgullosas de lo que han alcanzado en la vida y dicen: he trabajado, me he esforzado, he intentado con todo mi ser lograr algo y esto es lo que tengo. Necios, nos dice Dios con esta su visión, y nos habla hasta en sueños, en la inconsciencia. Lo que tú tienes no es tuyo. Tú lo has recibido e igual que lo tienes, lo puedes perder. Por lo tanto, no hay nada más importante que lo que hacemos en esta mañana. Pensar y meditar que lo que ahora disfrutamos no es nuestro. Lo hemos recibido de Dios mismo. Nabucodonosor, aquí en su imagen, vemos que representa algo más que el poder de alguien que se ha levantado sobre todos los reinos de la tierra.
el gran imperio de Babilonia. Representa al hombre y a su condición. Fijaos cómo Daniel le explica el poder que le ha sido dado a Nabucodonosor. Es un poder sobre la creación. Le dice así que en las visiones que ha recibido en el versículo 13, así ese árbol que Dios ha levantado, que es su poder, versículo 14, todas las criaturas que hay en el mundo y en la creación, las bestias del campo, los pájaros, las aves, vienen allí a encontrar su refugio. Dios le ha hecho Señor sobre toda la creación. Exactamente un eco del comienzo de nuestra Biblia. Cuando empezamos a leer este libro, descubrimos que Dios ha hecho el hombre. Él no se ha hecho a sí mismo. Ha sido puesta en esta creación y todo lo que tiene le ha sido dada. No hay nada de lo que Él tiene a su alrededor que haya conseguido como fruto de sus manos y de su esfuerzo y trabajo. Le ha sido entregado. Y así Adán, como aquel primer hombre, es puesto como Señor de toda la creación. Y es así considerada su gloria del ser humano y la humanidad sobre todo lo que Dios ha hecho y que nos rodea. Pero la realidad de la que nos habla a continuación en este mismo libro, en el capítulo 3, es que la locura del hombre, como dice el principio de Romanos, es que esa criatura se ha ensoberbecido, se ha enorgullecido, se ha levantado sobre toda la creación como si ese poder fuera suyo. Y no solamente ha hecho con la creación lo que ha querido, sino que ha dicho que Él era el Dios y Señor de ella. La historia de la humanidad, por lo tanto, es la historia de cómo el hombre se ha ensoberbecido, se ha levantado en su orgullo, en su proyecto realmente de gloria y engrandecimiento personal, y se cree que es un Dios. El mensaje, sin embargo, que Dios nos da aquí por Daniel es que, sin embargo, todo lo que el hombre tiene, igual que ahora, puede tenerlo en su mano, lo pierde. El Señor que levanta es el mismo que derrumba. No solamente reyes y poderosos, sino cualquier otra cosa que en este mundo podamos alcanzar. Es fácil en la historia ver cómo los grandes emperadores, figuras que se han levantado en medio de los tiempos y han construido grandes imperios sobre la faz de la tierra, han sido sucedidos por otros. Todos los imperios creen que son eternos, creen que vivirán para siempre. Pero da igual la época del mundo en la que vivamos. Hay siempre un después de. Como en el sueño que recibe Nabucodonosor, detrás de este poder vendrá otro poder. Y después vendrá otro. Pero lo tremendo no es simplemente que, como decía el filósofo de la antigüedad, Heráclito, no podemos entrar dos veces en el mismo río, sino que este río se va enfangando, ensuciando cada vez más. Y cada poder que le sucede es menos digno que el anterior. Fijaos bien cómo Nabucodonosor es mostrado como un gobierno dorado. Son días de oro, en los cuales parece que con toda su gloria está sobre el mundo. Pero le sucederá otro poder que ya no será tan durado. Está marcado por la plata. Luego viene el bronce, luego el hierro y el barro. Y así hay como un deterioro progresivo del poder y el gobierno del hombre. Porque la historia de la humanidad, tal y como Dios la ve, y este sueño que aquí le muestra Nabucodonosor, es como el epitafio de Dios a nuestra historia. Es disolución y división. La historia de los hombres acabará, da igual la grandeza o gloria que hayan alcanzado en el pasado, cada vez en un mayor deterioro y finalmente en una división. Si os fijáis, el último poder está marcado por la desintegración. Son hierro y barro mezclados. No se pueden realmente conjuntar, están divididos. Así también acabará con los reinos de este mundo. La visión que Dios nos da en los primeros capítulos de Génesis del hombre como la gloria de la creación es sucedida a partir del capítulo 6 al 9
con el juicio de Dios sobre esa humanidad. Y en el capítulo 11, con la cultura de Babel. El hombre levantándose, intentando crear un nombre por sí mismo sobre la faz de la tierra, atribuyéndose a él la capacidad de llegar a los cielos, con todos sus logros. Y desde entonces hasta hoy, la cultura de Babel se levanta en nuestro tiempo, con su tecnología, con su progreso, con su conocimiento, con su poder, y sueña con Nabucodonosor poder dominar la tierra. Pero también tiene grandes pesadillas, porque el hombre sabe en el fondo, en lo más profundo de su interior, que no tiene control sobre las cosas. Y en nuestro inconsciente estamos como el monarca de Babilonia, dominados por la ansiedad. No sabemos qué va a ser de nuestro futuro. Vivimos en un mundo en crisis, golpeado por el terrorismo, por la división, por problemas económicos que parecen insuperables. Y vemos que no tenemos control, que realmente no tenemos la capacidad para poder disponer de nuestro futuro. Y si esto es así, en los reinos de este mundo, también es en nuestros pequeños imperios. Porque reconozcámoslo, seamos honestos, ¿no hemos participado cada uno de nosotros también en la construcción de nuestro propio imperio? No tiene por qué ser político o económico, una empresa o un negocio que tengamos. Nuestros propios imperios domésticos, intentar hacer de nuestra familia y de nuestra casa un futuro, incluso eclesiásticos. ¿Cuántos hay que entienden su propia iglesia y ministerio como algo a lo que tienen que aferrarse pensando que el futuro depende de ellos? Pero Dios nos habla a cada uno de nosotros y nos llama a interrogarnos, ¿qué es lo que estamos construyendo? ¿Qué es lo que estamos edificando? Si lo único que permanece es el reino de Dios. A Él le ha sido dada toda la gloria y la majestad por todos los siglos. Y por eso nuestra primera gran pregunta en esta mañana, ¿es el reino al que servimos realmente de Dios? Porque cuántas veces confundimos otros reinos, imperios y poderes con Dios mismo. Pero Dios hace venir como esa piedra cortada de origen desconocido que llega a golpear esa imagen, su reino a este mundo, en medio de la historia, de una forma muchas veces desapercibida, realmente desconocida. Fijaos bien lo humilde, lo discreto, lo realmente insignificante del inicio de este reino. Es como una piedrecita que encontramos en el camino. Ese es el inicio de este reino. Dios en medio de la historia ha comenzado una obra que el mundo desprecia, que el ser humano, criatura suya, considera que no es nada para él, que no merece tenerse en cuenta. Pero Dios está obrando en medio de la historia y de los siglos. El Señor Jesús lo comparó en su famosa parábola con una semilla, la semilla del árbol de mostaza. Pequeña, insignificante, que no cuenta para nada. Pero Dios está en esa conspiración de la semilla de mostaza, construyendo un gran reino. El árbol del que saldrá esa semilla finalmente llenará toda la tierra y toda la creación tendrá que volverse hacia él. Por lo tanto, Dios tiene otra forma de ver las cosas que como las vemos nosotros. Nuestra perspectiva de la historia y de la vida es diferente a la del Eterno. Este texto, por lo tanto, ha sido de mucho valor siempre para el pueblo de Dios a lo largo de los siglos, cuando ha sido perseguido, raído de la faz de la tierra. En cada lugar de este mundo donde su pueblo sufre precisamente tribulación y tormento a causa de su nombre, se aferran a esta visión, la visión gloriosa del reino de Dios, que permanece y en el cual está nuestra seguridad. Esta visión del reino fue la que levantó el gran movimiento misionero en el siglo XIX, cuando hombres y mujeres dieron su vida para extender el Evangelio hasta lo último de la tierra, porque entendieron precisamente que era por ese sufrimiento y muerte que el reino de Dios avanza. Hemos leído como el apóstol Pedro nos habla así de esa roca, la roca angular, fundamental de ese edificio eterno que Dios ha levantado.
pero que los edificadores han desechado. No la han querido tomar en cuenta, y por lo tanto esa piedra sobre la cual debían construir su vida ha sido desechada. El Señor Jesús lo muestra así en muchas de sus parábolas. Recordáis aquella viña y cómo manda el Señor a sus servidores, profetas y encargados para anunciarles la realidad de que Él es el Señor de ese mundo, y a todos desprecian. Hasta su propio Hijo finalmente es entregado así a la muerte. Pero es por el sufrimiento y la muerte de sus siervos que Dios construye su reino, que Dios edifica su propósito en medio de los tiempos, insignificante y despreciable para el mundo, pero sin embargo de un valor eterno. La siguiente pregunta, por lo tanto, es ¿en qué nos basamos para edificar y construir nuestra vida sobre ese reino? ¿En las apariencias? ¿En lo externo? ¿En lo que el mundo reconoce y aprecia? ¿O en lo que tiene valor a la luz de la eternidad? Porque la vida se ve de forma muy diferente desde lo que ha de venir en tiempos postreros a la realidad presente. Hay un abismo realmente de ver las cosas como son ahora a como un día serán. Y esto es lo que Dios le muestra a Nabucodonosor y nos muestra a cada uno de nosotros. No seáis engañados simplemente por la apariencia presente. Hay que mirar puestos los ojos en el eterno, en lo que ha de venir. Y esto es lo que nos invita aquí a hacer la palabra de Dios. Porque Dios ha entregado todo su poder y su reino, como hemos leído en el segundo Salmo, a su Hijo. Y aunque Él es despreciado, Él volverá precisamente toda su ira y rechazo. Se reirá desde los cielos porque lo utilizará para mostrar su gloria. Así como Dios hace aquí con Nabucodonosor, Él convierte la ira de este monarca contra sus siervos, consejeros, magos y astrólogos para mostrarle la gloria de Dios por medio de Daniel. Utiliza su propia ira, la ira del hombre, para revelar su gloria. Este es el Dios que se nos revela por medio de Daniel y lo hace todavía hoy. Porque cuando el Señor Jesús fue llevado finalmente a aquella muerte atroz, colgado en aquella cruz, el mundo, como dice el segundo de los Salmos, consideraba que había acabado con Dios y su reino. Pero precisamente en ese rechazo, Dios lo convirtió en su instrumento de salvación y de gloria. Le levantó sobre todo nombre por medio de ese su desprecio último, del insulto final de aquella cruz. Por eso el cristiano ha de tomar la actitud de Daniel. Fijaos en qué diferencia entre Daniel y este hombre, Arioc. Arioc era el encargado de todos aquellos que tenía bajo su servicio el rey como consejeros. Cuando Daniel le dice que tiene el sueño y la interpretación, va al monarca y le dice en el versículo 25, he hallado a un varón, el cual dará al rey la interpretación. Fijaos cómo sutilmente Arioc se atribuye su propia gloria. Él ha conseguido la solución para el enigma que tenía el monarca. Es así también como el ser humano actúa una y otra vez. En cualquier cosa intentamos salir lo mejor parados posibles, atribuirnos los logros de otros, de alguna forma siempre hacer mostrar a otros que nosotros somos los que contamos y los que logramos las cosas. Pero qué diferente es Daniel. Cuando el rey le pregunta, ¿y tú puedes hacerme conocer ese sueño y la interpretación? En el verso 27 Daniel le responde, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Por lo tanto, todo lo que el mundo y su conocimiento, su sabiduría pueda alcanzar, da igual que sea en su sociología, en su historia, en su psicología, en su economía, en todo lo que podamos ver del conocimiento humano, no tiene la respuesta al enigma del hombre. Qué importante es poder entender esto, que la solución al misterio de la humanidad no está en las manos del hombre. Comprender esto es realmente lo que nos lleva en primer lugar
humillados ante Dios, a reconocer que hay otra sabiduría que desconocemos, alguien del cual depende realmente nuestra vida. Daniel le dice que hay un Dios en los cielos, versículo 28, que revela los misterios, y él lo ha hecho saber a Nabucodonosor, lo que ha de acontecer en los postreros días. Y ese es su sueño y las visiones que ha tenido. Le vinieron esos pensamientos para saber lo que había de ser en lo porvenir, versículo 29. El que revela los misterios le muestra lo que ha de ser. Cuando muchos cristianos leen esta expresión, los postreros tiempos, los últimos, lo que ha de venir, inevitablemente está la tentación de caer en la especulación profética. La especulación profética ha sido una de las grandes debilidades del movimiento evangélico a lo largo de estos últimos siglos. Una y otra vez hay personas que han convertido una visión como esta en sencillamente un puzzle en el cual construir la historia, intentando atribuir cada parte de esta imagen con uno de los reinos y poderes que ha habido en la historia y describir hasta el detalle la imagen. Hasta los 10 dedos de cada pie de esta imagen se han querido identificar con algo de los poderes que hay en este mundo. Pero qué necedad, porque lo que aquí nos enfrenta esta visión profética es ante la realidad de nuestra propia vida. Cuando la Biblia habla de los posteros tiempos, no habla de una realidad simplemente futura o que ha de venir. Nos lleva a enfrentarnos a la realidad de lo que somos nosotros ahora, abriendo como las ventanas de ese futuro para mostrar nuestra realidad presente. Y esta es la gran pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. ¿Dónde estamos frente a ese reino de Dios? Y dice Daniel en el versículo 30, que a él le fue revelado ese misterio, no porque en él hubiera más sabiduría que en todos los vivientes, sino para darle a conocer al rey la interpretación y para que él entendiera los pensamientos de su corazón. Daniel nos muestra aquí realmente qué es lo que él está haciendo por medio de su palabra. Entonces, como hoy, es una palabra de gracia. Que nadie piense que el conocimiento, el discernimiento, entender esta palabra es algo que nosotros alcanzamos. Cuando venimos a Dios y su palabra no es porque hemos sido tan inteligentes de decir, mira este mundo, qué necio y loco, que no presta atención a esta palabra. Y nosotros, que nos hemos dado cuenta, ahora nos ocupamos de ella. La palabra es una palabra de gracia y lo que de ella entendemos y comprendemos es porque Dios así nos lo muestra. Es por eso que cada día, cuando leemos la Biblia, debemos orar a Dios, rogarle que en su gracia se muestre a nosotros, porque es solamente por su misericordia que Él se muestra. ¿Y qué propósito tiene esa palabra? Fijaos bien que aquí hay dos cosas. Mostrarle la gloria de Dios y quién es Él, al Rey, hacerle saber cuál es su sueño y la interpretación, y discernir, hacerle entender los pensamientos de su propio corazón. Porque ¿quién conocerá la realidad de su propio corazón? El ser humano, por mucho que llegue a ser su conocimiento y sabiduría, se asusta, se asombra cuando descubre lo que hay en su interior. Hay enormes contradicciones, abismos dentro de nosotros que no podemos vislumbrar. ¿Qué es lo que nosotros realmente somos? ¿Quién es el hombre? A la luz de la palabra de Dios es que empezamos a entender y a intuir la realidad de nuestro propio corazón. Por eso, esta visión que Dios le da a Nabucodonosor le revela, le descubre qué es lo que hay en su corazón. Sin ella, él estaba ciego, no entendía, no comprendía lo que él buscaba. Así es el hombre en su ansiedad. Vive atormentado y angustiado porque no tiene control sobre su vida. Hoy tiene salud y mañana la pierde. Hoy tiene dinero y al día siguiente igual se queda sin nada. Lo que hoy puede disfrutar no tiene garantía de que lo va a poder mantener. Y vive en esa angustia sin saber lo que hay en su corazón, dominado por su ansiedad y por su temor. Pero el Señor nos revela lo que hay dentro de nosotros. Y en Romanos 1 vimos el domingo pasado que Dios nos muestra que la fuente y el origen de esa ansiedad y temor está en que dependemos y confiamos en su creación,
en vez de en el Creador. Que hemos puesto nuestras manos en aquello que no tiene poder para sostenernos y para poder levantarnos cuando caemos, porque es simplemente creación suya, obra de sus manos. Tienen ojos y no ven, tienen pies y no andan, solamente tienen el poder que nosotros le demos. Y Dios nos muestra que esto hace llevar al hombre a esa ira, a esa rebelión, al cuadro con el cual acaba el apóstol Romanos 1, el de un hombre que se levanta en insurrección ante ese soberano de la eternidad, que nos muestra todo su poder como el Dios creador. Y el Señor nos da a conocer la realidad de lo que ha de venir y de lo que somos. Y lo que nos dice es que solamente hay un reino indestructible que durará para siempre, que es el de Dios. Detrás de todos estos poderes que en el mundo podamos conocer, hay siempre un después. Parece que los dictadores vivirán para siempre, pero no es así. Dios tiene puestos sus días para cada uno de ellos, y detrás de uno vendrá otro siempre. Y no podemos pensar que lo que ahora conocemos, que lo que vivimos, es para siempre. El Señor nos muestra, por lo tanto, que Dios ha hecho en la historia unos límites, un espacio para todo lo que hoy conocemos y vemos, y que todo llega a su fin. Sic transit gloria, decía la expresión latina de origen cristiano, que muestra cómo todo esplendor y gloria en la tierra y en el mundo es transitorio. No lo olvidemos. Los que hoy son famosos y populares, dentro de un par de años nadie sabe ni quiénes son. Y pasa un par de décadas y están condenados a las páginas de recuerdos y efemérides. Nadie sabe ni su nombre, no se acuerda ni quiénes eran. Personas han podido construir grandes bibliotecas y hoy sus nombres están perdidos en ellas. Ya nadie los lee, ni sabe quiénes son. Los que se han levantado en la historia y han recibido admiración ha sido de una forma transitoria, temporal. Y por lo tanto, la palabra de Dios nos muestra que solamente hay un reino que permanece para siempre, que es el de Dios, el eterno. Y se muestra de una forma oscura e insignificante, como esa piedra que golpea como una china, como una piedrecita insignificante contra esa figura descomunal e inmensa. Fijaos esa imagen metálica con todo su resplandor en medio de aquella llanura, llamando la atención de todos. ¿Qué era esa piedrecita que golpeaba contra ella? No era nada. Así es el reino de Dios en este mundo. ¿Qué creéis que cuenta el cristianismo y lo que Dios está haciendo por medio de su pueblo en la historia? Para muchos no cuenta casi nada. Es simplemente una ideología, una expresión más del hombre y de su imaginación. Pero lo que mueve la historia, eso es su poder, eso es la economía, eso es lo que el hombre alcanza por su poder militar. Pero la fe y las creencias, ¿qué influencia tienen al fin y al cabo en la historia? Pero Dios nos dice todo lo contrario. Es Nabucodonosor el espectador, el que mira, pero es Dios el que mueve realmente la historia y todo lo que en él vemos. Qué forma tan distinta de ver el mundo, la que Dios nos muestra en su palabra y la que nosotros vemos cuando prescindimos de él. Y lo que nos dice es que el Señor ha querido que todos los reinos de este mundo, Apocalipsis, la visión final, sean del Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. Él es el único que recibirá toda la gloria y reconocimiento. Él es la roca que desecharon los edificadores y que se ha convertido en la piedra fundamental, el ángulo en la cual edificar nuestra vida. Fuera de ella, todo será división y disolución. El hombre finalmente no logrará construir nada. La cultura de Babel lleva implícita en sí misma su propia ruina y desastre. Dios será y su reino lo único que queda. Por lo tanto, nuestra confianza no puede estar en una versión mejorada de la humanidad, en un sueño, en una utopía de que la humanidad llegue a ser de tal forma renovada que finalmente pueda llevar a nuestro mundo
a este futuro maravilloso con el cual muchos sueñan. No, Dios levanta ese reino de su propia iniciativa y de la nada, y de él levantará de esa piedrecita un gran monte, como dice Isaías y Miqueas, que llenarás toda la tierra con su gloria y su esplendor. De aquello insignificante Dios levantará la única realidad que permanezca para siempre. Y quien se resista contra ella, el lenguaje es del primer salmo, será como esparcido al viento. La imagen que hay aquí delante de Nabucodonosor es que aquel que se levanta así, versículo 35, será como un tamo de las eras del verano, llevado por el viento, sin que de ellos quede rastro alguno. Da igual lo grande que hayan sido los nombres de muchos en este mundo. Eternamente no quedará memoria de ellos. Serán totalmente esparcidos, no serán nada delante de ese Dios. Qué necedad pasar nuestra vida cantando las glorias y alabanzas de los que no van a ser nada, cuando podíamos reconocer, honrar y alabar el único nombre que permanece. Un día todos serán doblegados, sometidos ante la realidad de ese reino. De rodillas reconocerán que Él es el Rey y Señor de señores. Pero para algunos será demasiado tarde. Esa piedra será una piedra de choque. Dice Pedro que será como un obstáculo contra el cual no podrán seguir su camino. Serán desechos. Como los elementos de esta imagen, así serán desintegrados ante la realidad gloriosa que permanece. Y lo único que queda es siempre su ambición, el sueño de su poder, su codicia y avaricia. Pero Dios hará que finalmente se desvanezca ante la realidad gloriosa de quién es Él. Nuestra pregunta final es, por lo tanto, ha de ser no solamente para qué vivimos, qué es lo que estamos buscando edificar y construir en esta vida, sino qué es lo que hacemos en este mundo. Fijaos bien que Daniel comienza nuestro libro diciendo no al monarca. Yo no participaré de esta dieta, esta comida del rey. Pero ahora le dice sí. Yo te desvelaré cuál es este sueño y su interpretación. Porque el creyente en este mundo es no y sí al mismo tiempo. Cuando el Señor Jesús dejó esta tierra en su última oración en Getsemaní, le dijo: Padre, yo no te digo que los quites de este mundo, porque aunque no son de este mundo, están en él. Y así como Daniel, cada uno de nosotros estamos para buscar también el bienestar, como dice Jeremías, de esta ciudad, de los hombres, de este mundo. Dios nos ha puesto con un propósito, pero no somos de él. No podemos pasarnos la vida lustrando los pies de esta imagen, como si fuera su gloria la que permanece. Por mucho que intentemos mejorar este mundo, la realidad es que su futuro está contado. Tenemos un propósito y una misión, pero es cuando ponemos nuestros ojos en el reino de Dios y el eterno que nuestra vida adquiere sentido, que realmente somos útiles para aquellos que nos rodean. Fijaos que la visión de Dios aquí en este sueño y su interpretación es que Dios reina. Este es el mensaje una y otra vez de este libro de Daniel, como de toda la Biblia. Él es el Señor, el soberano. Pero a continuación, ¿qué es lo que nos describe la palabra de Dios? Que nuestro deseo es que ese reino venga. Ven, Señor Jesús. ¿Cuál es la respuesta de la muchedumbre ante la declaración de ese trono eterno? Aleluya, que así sea. Por lo tanto, el cristiano vive a la espera, en el anhelo y deseo de que ese su reino sea consumado. ¿Por qué? Porque el reino entra en la historia a su debido tiempo. Tras aquel gobierno de los babilonios, vendrán a continuación el gobierno de los medo-persas. Después de ellos vendrá el gobierno de los griegos, Alejandro Magno,
que ya a los 20 años lloraba porque no había ningún reino que conquistar sobre la faz de la tierra. Pero luego vienen los romanos, tan divididos desde su origen que tienen guerras civiles la mayor parte de su imperio. No logran finalmente consolidarlo. Y en ese tiempo dado, el Señor Jesús mandó a su siervo, Juan el Bautista, y proclamó por las calles de Galilea, por los caminos de Palestina: arrepentíos, que el reino de Dios se ha acercado. De aquel origen un mundo humilde, ignoto, en Belén de Judea, nació el Rey de Reyes. Vino a este mundo y los gobernantes, ni siquiera Herodes en Judea, le tuvo en cuenta, solamente para buscar su muerte. Pero sin embargo Dios tenía un gran propósito con él. El Señor nos muestra que por medio de su desprecio, de su obediencia, de su dependencia del Padre hasta la muerte, el Señor edificaba el reino eterno. Y por lo tanto, ante la cruz de Cristo, ¿de qué podremos gloriarnos? El Señor Jesucristo nos muestra cómo su reino se edifica de una forma distinta a los reinos de este mundo. No se edifica por el poder y la gloria de nuestros logros, sino por nuestro servicio obediente y sufriente hasta la propia muerte. Por lo tanto, nuestra última pregunta es: ¿cómo servimos ese reino? ¿Lo servimos de la forma que el mundo reconoce o aprecia, o como el Señor Jesús nos enseña? El Señor Jesús se humilló y vivió en la dependencia última del Padre hasta su misma muerte. ¿Qué propósito tenía Dios entregándole aquella cruz? Pero en fe y confianza sabía que Dios iba a cumplir su propósito por medio de esa cruz. Y por toda la eternidad, el que está sentado en el trono es el Cordero sacrificado. El Señor nos muestra que su forma de hacer las cosas no es la nuestra. Y por esto tenemos que buscar la dependencia de Él, el reconocimiento humilde de quién es Dios en nuestra vida y, sobre todas las cosas, servirle sabiendo que Él es quien tiene la última palabra.